edificados cada día en su vida y en su verdad. Bueno, hemos estado compartiendo acerca de esta realidad de la honra, ¿ok? De lo que implica, ¿ok? De lo que es esta honra como tal. Hoy vamos a compartir dentro de esa realidad la honra que el Padre recibe, ¿ok? La honra que el Padre recibe, ¿ok? Y al hablar acerca de esta honra o acerca de la gloria misma, hoy vamos a ver un poquito lo que es una y es otra, pero están íntimamente ligadas ambas, una con otra. De hecho, comentábamos la vez anterior que esta palabra honra en el hebreo es la misma palabra para gloria, ¿okay? Es la palabra kabod, ¿okay? Así es que tiene el mismo significado, la misma implicación, ¿okay? Cuando ellos hablaban de honra y de gloria, estaban hablando realmente de una misma sustancia o de una misma esencia, ¿okay? Así es que vamos a considerar eso en esta mañana, la honra que el Padre recibe. Y cuando hablamos de eso, pues estamos hablando del peso, el peso completo del Señor. Estamos hablando de su dignidad. Que alguien me ayude aquí, por favor, con esto. De su dignidad, estamos hablando de su grandeza, estamos hablando de el honor, del esplendor, de la majestad, del respeto, ¿ok? Que implica la persona de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Señor, ¿ok? Y también hemos estado viendo cuán digno, ¿ok? Es el Padre de recibir toda gloria, toda honra, todo honor, y cuán digno es el Hijo de recibir igual, ¿ok? Esa gloria y ese honor. Y vamos a empezar ahí en Apocalipsis capítulo 4, viendo la dignidad que tienen. Apocalipsis 4, versículo 11 dice: Señor, digno eres, ¿ok? Digno eres. Digno eres de recibir ¿qué? La gloria y la honra y el poder, ¿ok? Porque tú creaste, ¿qué creaste? Todas las cosas, y por tu voluntad ¿qué? Existen y fueron ¿qué? Creadas, ¿ok? Entonces el Señor es digno de ser ¿qué? Honrado, digno de ser glorificado, ¿ok? De ser magnificado. En la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo también, ¿ok? Habla acerca de esta realidad, y en el verso 15 del capítulo 6 de la primera epístola a Timoteo dice: la cual a su tiempo mostrará, ¿ok? El bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de ¿qué? De señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea ¿qué? La honra y el imperio como sempiterno. Amén. En esa misma epístola, si vamos al capítulo número 1, ¿ok? Capítulo número 1, y miramos el verso 17, también se nos afirma con respecto a esta realidad, y mire lo que se nos dice. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y ¿qué? Y sabio Dios, sea honor, ¿ok? Y gloria por los siglos, ¿qué? De los siglos. Amén. O sea, Él es digno de ser honrado, Él es digno de ser magnificado, Él es digno de ser glorificado, ¿ok? La pregunta, o en lo que podemos trabajar esta mañana, es: ¿qué honra es la que el Padre recibe? O sea, ¿qué clase de honra es la que el Padre recibe? O cómo Él puede ser glorificado, ¿ok? Colosenses capítulo 1, versículo 17, ¿ok?
Bueno, todos estos versos hablan de esa grandeza y magnificencia de nuestro Dios, pero este 17 en particular dice, y Él es antes de ¿qué? De todas las cosas. Por eso es el principio de la creación de ¿qué? De Dios. O sea, nada de lo que Dios ha hecho, nada de lo que Dios ha creado está fuera de Él, porque Él es el principio de ¿qué? De la creación de Dios. Quiere decir, es en Él donde todas las cosas, como lo dice a continuación, que subsisten. En Él tienen origen, ¿ok? Pero en Él también tienen ¿qué? Sustento, ¿ok? Y luego, hablando en Proverbios capítulo 8, también se nos habla y se nos testifica de esta majestad, ¿ok? De esta honra, gloria y grandeza de nuestro Dios, y que es digno de ser honrado y digno de ser glorificado. Proverbios 8, vamos a leer a partir del 4 por allá hasta el versículo 10. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Cuán grande es nuestro Dios, amén. Amén. Salmo 8. Cuán grande es y cuán digno de ser honrado, de ser magnificado, de ser glorificado. ¿Ok? Cuánto es su grandeza. El Salmo 8, David lo escribe, creo que definitivamente bajo una inspiración del Espíritu de Dios, y a partir del verso 1 empieza a decir lo siguiente: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuánta honra tiene tu nombre, cuánta grandeza tiene tu nombre, cuánta majestad tiene tu nombre, cuánto esplendor tiene tu nombre. ¿En dónde? En toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles. ¿Okay? Algunas traducciones dicen, le has hecho un poco menor que Elohim. Y lo coronaste, ¿de qué? De gloria y de honra. ¿Ok? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. ¿En qué? En toda
la tierra, ¿ok? Ese nombre, ese onoma habla de la persona misma, habla del ser de Dios, habla de su propia naturaleza, habla del carácter de Dios, habla de su autoridad, habla de su espíritu. Cuando el salmista declara y dice, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, no es simplemente la unión de unas letras, ¿ok?, que se pueden pronunciar y sale un sonido, no. Cuando se habla del nombre del Señor, se está hablando de su propio ser, se está hablando de su propia persona, se está hablando de su propio carácter, se está hablando de su propia naturaleza, se está hablando de su propio espíritu, ¿ok? Y eso es tan real que llega a ser real aún para nosotros en el contexto nuestro, cuando se habla acerca de su nombre, ¿ok? Cuando alguien menciona su nombre y la persona que está oyendo sabe que están haciendo referencia a usted, la persona no empieza a meditar, un ejemplo, que Carlos se escribe con C, con A-R-L-O-S, Carlos, y ya, no. Se nos viene una cantidad de cosas a nuestra mente acerca de esa persona. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo actúa esa persona? ¿Cómo es el carácter de esa persona? Se nos vienen una cantidad de cosas porque el nombre, eso es lo que hace, ¿ok? Reflejar y manifestar la esencia del ser, de la persona, de su carácter, lo que el individuo, ¿qué? Es, ¿ok? Entonces el salmista declara aquí en este verso 9 y dice, oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu ¿qué? Tu nombre en toda la tierra. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nos habla de la grandeza que el Padre le ha dado a su Hijo, al nombre de su Hijo, ¿cierto? No a la expresión que se pronuncia con unas letras, no. La exaltación al Hijo, a la persona del Hijo, al ser del Hijo, al carácter del Hijo, a la naturaleza del Hijo, a quién es el Hijo como tal. Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice, por lo cual también Dios, hablando del Hijo, le exaltó ¿hasta dónde? Le exaltó hasta lo sumo. ¿Y le dio qué? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y ¿qué? Y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo ¿qué? Es el Señor. ¿Para qué? Para gloria del Padre, ¿ok? Así es que estamos, mis amados, frente a una grandeza, estamos frente a una majestad, estamos frente a una gloria, frente a una exaltación del Padre, del Hijo, una magnitud de gloria y de honra. Y que lo curioso es que el Señor desea y anhela verdaderamente que nosotros como su pueblo podamos honrarle a Él, ¿ok? La meditación en esta mañana es cómo a Dios se le puede honrar. ¿Qué clase de honra es la que Dios recibe? ¿Cómo el Padre puede ser glorificado, ¿ok? Por medio de nosotros, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en el Salmo 2, versículo 12, dice algo muy hermoso, muy precioso, que si no tenemos una comprensión de los 11 primeros versículos, no entendemos realmente el 12. Pero solo vamos a leer el 12 y nos queda
la meditación de los 11 versículos anteriores y vamos a ver la riqueza que ese versículo 12 implica, Salmo 2:12. ¿Qué dice? Honrad al Hijo. Honren al Hijo. ¿Ok? ¿Qué dice? Honrad al Hijo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto, de repente, su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Pero el llamado, ¿cuál es? Honren. ¿Honren a quién? Honren al Hijo. Y luego, 2 salmos más adelante, en el Salmo 4, el versículo 2, hay un llamado, una amonestación para todos los hijos de los hombres, una reprensión, podríamos decir, para todos los hijos de los hombres, y es hijos de los hombres. Así se les dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Como un ya basta, como un ya no más. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Y luego nos dice de qué manera se convierte la honra de Dios en qué, en infamia, amando la qué, la vanidad y buscando qué, la mentira en el corazón. Así de esa manera se puede volver la honra, ¿ok?, de Dios en qué, en infamia. Pero Dios asegura el principio, por eso habla de mi honra. O sea, la honra es que es suya, es de Dios, es divina. Y en el Salmo 29, el versículo 1 y 2 nos dice, tributad a Dios. Tributad a Dios. Está hablando de algo que a Dios hay que ofrecerle. Ofrecerle como qué, como un tributo. ¿Ok? Sí, como una paga. Un tributo que se le da. El asunto es cuál es el tributo. ¿Cuál es esta paga que se le da a Dios, que se le rinde a Dios, que se le ofrece a Dios? Tributad a Dios, oh hijos de los poderosos, dad al Señor, ¿qué? La gloria, lo cual es exactamente igual. Cabot, honra, la honra y el poder. Y en el verso 2 nos insta un principio extraordinario. Se nos dice, dad al Señor la gloria debida. Debida. ¿A qué? A su nombre. O sea, den a Dios la honra o la gloria que corresponde a su nombre. La gloria que es conforme a su nombre. La honra que es de acuerdo ¿a qué? A su nombre. Esa es la exhortación que se nos hace. Dad al Señor la gloria debida, correspondiente, de acuerdo, en conformidad ¿a qué? A su nombre, a su persona, a su ser, a su carácter, a su majestad, a su propio espíritu, a la propia esencia que Dios es, a su propia ¿qué? Sustancia. Se nos está diciendo, a Dios no se le puede tributar una honra que no sea ¿qué? Conforme a su propia naturaleza, que no sea conforme a su propio ser, que no sea conforme a su propio esplendor. Por eso se llama su gloria. Por eso se llama ¿qué? Su honra. No es nuestra gloria o nuestra honra que le vamos a ofrecer al Señor. ¿Me estoy haciendo entender? No tiene nada que ver con la gloria de los hombres. Absolutamente nada. No tiene nada que ver con la honra de los hombres. Absolutamente nada. Tiene que ver es con la honra suya, la de Él, con la gloria suya, la de Él, la que es conforme a ¿qué? A su nombre. Y luego dice, adoren a Dios. ¿En la qué? En la hermosura de su santidad. Toda base o todo fundamento de una adoración así, de esta manera, ¿cómo?
en la hermosura ¿de qué? De su santidad, sin la cual nadie ¿qué? Verá al Señor. Una adoración de esas tiene un fundamento, tiene una plataforma, una base, un soporte. ¿Cuál es la base y el soporte? Cuando estamos honrando a nuestro Dios conforme a su nombre, de acuerdo a su esencia, de acuerdo a su propia naturaleza, en conformidad a su propio espíritu, a su propio carácter, a su propia autoridad. ¿Ok? Juan 17, capítulo 4. Y para eso tenemos a el perfecto por excelencia. ¿Ok? Aquel que nos enseña y que nos ha dejado evidencia para que podamos seguir sus pisadas. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 4. Es el Hijo hablando. Y el Hijo dice y declara: yo te he glorificado en la tierra. Padre, yo te he honrado en la tierra, dice el Hijo. Yo te he ¿qué? Glorificado, yo te he honrado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Ok? También de esta manera es una forma de ¿qué? De honrarte, le está diciendo el Padre. Así también te he glorificado. Así también te he dado ¿qué? Honra. Así también te he dado reconocimiento. Así también he magnificado tu carácter, tu esencia, tu ser, tu espíritu, tu sustancia. ¿Cómo? He acabado ¿qué? La obra que me diste que hiciese. Padre, yo he manifestado tu grandeza. Yo he manifestado tu respeto. Yo he manifestado tu dignidad. Yo he manifestado tu honor. ¿Ok? Tu esplendor, tu carácter, tu naturaleza, tu espíritu. Yo lo he ¿qué? Manifestado. ¿De qué manera? Versículo 6. Avancemos 2 versículos allí y mire lo que dice. He manifestado. ¿He manifestado qué? He manifestado tu nombre. ¿A quiénes? A los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. ¿Y qué? Y me los diste. Y han guardado tu palabra. Pero yo he manifestado, faneró, yo he hecho visible, he puesto en evidencia, he demostrado, he descubierto que tu nombre, ¿a quiénes? A los hombres que del mundo me diste. O sea, el Señor no escondió esta gloria. El Hijo no ocultó esta gloria. El Hijo no se la guardó para sí. No dice, yo he manifestado, he puesto en evidencia, he hecho visible, definitivamente he descubierto y he demostrado que tu nombre, ¿a quién? A los hombres. Pero qué interesante, amado. Porque eso es lo que significa ser un verdadero testigo de Cristo el Señor. Y aquí el Hijo siendo un testigo vivo ¿de quién? Del Padre. Porque Él no dice yo he manifestado mi nombre. Él dice yo he manifestado tu nombre. Yo vine aquí a manifestar tu grandeza. Yo vine aquí a manifestar tu carácter. Yo vine aquí a hacer visible tu propia esencia. Yo vine aquí a hacer visible tu propio ser. Yo lo vine a poner ¿en qué? En evidencia. Y esa es la razón, mis amados, por la cual ahí mismo, en ese Evangelio de Juan capítulo 1, el Señor, en el versículo 18, el apóstol Juan da testimonio de Él diciendo, a Dios nadie le vio jamás. Nadie. El unigénito Hijo que está, ¿dónde está?
en el seno del Padre. No dice que estuvo, dice que está. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado, ¿qué? A conocer. Él le ha dado a conocer. En el capítulo 14 de este mismo evangelio, capítulo 14, versículo 8, dice así: Felipe le dijo, Señor, muéstranos qué. Muéstranos al Padre y nos qué. Y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos qué? Al Padre. El que me ha discernido de una manera clara a mí, también puede discernir a quién. Al Padre. El que me ha experimentado a mí, también ha experimentado a quién. Al Padre. El que me ha oído a mí, Felipe, también ha oído a quién. Al Padre. El que verdaderamente me ha mirado a mí, también ha mirado ¿qué? Al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre ¿qué? Es en mí. Yo he venido aquí a manifestar ¿qué? Su nombre. He venido aquí a manifestar su esencia, su sustancia, su carácter, su propia naturaleza, su autoridad, su espíritu. El Padre y yo somos ¿qué? Somos uno. Yo he venido aquí a eso, a honrar su ¿qué? Su nombre. Y esa era la razón por la cual el Señor vivía como vivía, operaba como operaba, hablaba como hablaba, hacía lo que hacía. Juan capítulo 12, verso 50. Y sé que su mandamiento dice es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Ok? Y el verso 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me envió. ¿Ok? El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de qué? De lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Señor está diciendo, yo aquí no vengo a hablar mis propias palabras. Ni aquí he venido a buscar mi propia gloria. Yo he venido es a manifestarlo a quién. A Él, a manifestar su nombre a quién, a todos los hombres. Juan 14, versículo 10, por eso no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué? Él hace las obras. Juan capítulo 8, versículo 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo. ¿Quién? El Padre. Porque yo hago siempre ¿qué? Eso significa honrar al Padre. Eso significa dar ¿qué? Honra. Pero ¿cuál honra? La honra debida. ¿A qué? A su nombre. La honra ¿qué? Debida a su nombre. Esa es la razón por la cual cuando se profetizaba de Él, se decía lo que se decía. Salmo 40, escribe David en el verso 8 y dice, indudablemente en el espíritu profético, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está ¿qué? ¿En medio de qué? De mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Este es el corazón que puede honrar al Padre. Esta es la clase de honra que el Padre ¿qué? Recibe. No es lo que nosotros asumamos o pensemos que haciendo tal o cual cosa podemos honrar a Dios. No. Al César lo que es del César, pero a Dios es exclusivamente ¿qué? Lo que es de Dios. No lo que es de nosotros, lo que es de Dios. ¿Ok? A Dios se le da ¿qué? Lo que es de Dios, lo que le pertenece a Él, lo que es de acuerdo a su propia esencia, sustancia y ¿qué?
y naturaleza, lo que es conforme a su propio espíritu. Juan capítulo 4, versículo 32. Este es el corazón que honra al Padre. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Ok? Pero no es un saber de información. Cuando el Señor hablaba de un verdadero saber y de un conocer, no se estaba refiriendo a una información que uno recibe cuando uno lee. ¿Ok? Lo que se está recibiendo es cuando esa verdad o ese conocimiento llega a ser una vida y una experiencia propia en el corazón. Es cuando la verdad haya lugar, espacio, gobierno, terreno en el corazón. ¿Ok? Cuando la verdad empieza a gobernar en el corazón. Por eso les dice, yo tengo una comida que comer y ustedes esa comida que no la saben, no la conocen. ¿Ok? Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído qué? ¿Alguien de comer? ¿De dónde ha sacado esa comida? ¿Dónde la tienen? Ellos están pensando en otro tipo de ¿qué? De comida, pero por eso Él les dice, es que la comida que yo tengo, ustedes no la ¿qué? No la saben, no la conocen. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe ¿qué? Su obra. Ustedes todavía no conocen esa comida. Ustedes todavía no conocen cuál es la voluntad de Dios. Y mucho menos hacerla. Tener un corazón ¿qué? Dispuesto y rendido ¿para qué? Para hacerla. De este fue el mismo que se profetizó y se dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha ¿qué? Me ha agradado, me ha complacido. Tu ley está en medio de ¿qué? En medio de mi corazón. ¿Ok? Este es el tipo de corazón, mis amados, y el tipo de honra con la cual al Señor se le puede honrar o glorificar o magnificar. ¿Ok? El punto es que a nuestro Dios y Padre y a Jesucristo, ¿okay? El Señor nuestro, solo se le puede honrar desde su propio espíritu. Solo se le puede honrar desde su propia esencia. Solo se le puede honrar desde su propia naturaleza. Se le puede honrar desde su propio carácter. Se le puede honrar desde su propia ¿qué? Justicia. ¿Ok? Miren, es imposible honrarlo desde lo que naturalmente usted y yo somos. No hay manera. A Dios no hay manera de honrarlo así. A Dios solamente se le puede honrar dentro de su propia esencia, naturaleza, ser y espíritu. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Verso 25. Nuestro Dios dice, no es honrado por manos de hombres como si necesitase ¿qué? De algo, pues Él es quien da a todos ¿qué? Vida y aliento y ¿qué? Y todas las cosas. ¿Ok? Esa expresión, Dios no es honrado por manos de ¿qué? De hombres. Es que no hay nada en el hombre que proceda del hombre o que tenga al hombre mismo como ¿qué? Como fuente que pueda honrar a ¿qué? A Dios. Porque Dios no es honrado desde esa naturaleza. Es imposible. ¿Ok? No es concebible. No es posible honrar a Dios. ¿Ok? Desde esa naturaleza que humana, terrenal o carnal. No hay manera. Él no es honrado así. Él no es honrado de esa forma. ¿Ok? Aún bajo un principio, si lo tomáramos simplemente natural, como Pablo lo expone en Romanos 11:35 y dice, ¿quién le dio al primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le dio a él qué? Primero, para que entonces le fuese qué? Recompensado. En absoluto, nadie. ¿Quién le ha dado a Dios primero? Si Él es el Dios que da a todos ¿qué? Vida, aliento y ¿qué? Y todas las cosas.
Si Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él que subsisten. Dios no es honrado así. Dios no es honrado de esa manera. Dios no es honrado de esa forma. Juan capítulo 5 es más que la forma. Es realmente una sustancia interna. ¿Ok? Pero es su misma sustancia, lo que de su propio espíritu que brota. ¿Ok? No es simplemente algo que le damos a Dios, es desde qué naturaleza ofrecemos lo que estamos dando. Es cuáles son las motivaciones que hay en nuestro propio corazón al hacer algo. ¿En qué áreas? En todas las áreas. En todas las áreas. Cualquier decisión que tomemos, ¿cuál es la motivación que hay detrás de eso? Yo quiero hacer algo para Dios. ¿Y por qué quieres hacerlo? ¿Qué te motiva a hacerlo? ¿Es la voluntad de Dios que lo hagas? ¿O es algo que tú o que yo quiero hacer? ¿Para qué lo queremos hacer? Yo quiero esto, quiero lo otro. ¿Para qué queremos eso? ¿Cuál es la motivación que tenemos al hacerlo? ¿Ok? ¿Por qué muchos ricos llegaban al arca del templo y daban mucho a los ojos de qué? De los hombres. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hacían? ¿Cuál era su motivación? Pues claramente para ser vistos, aunque muy en lo profundo de su corazón, lo que estaban dando era ¿qué? Sobras. Pero ¿para qué lo hacían? ¿Cuál era la motivación que lo hacían? A Dios no se puede honrar desde esa naturaleza. Porque no es posible honrar desde esa naturaleza. ¿Por qué asumió Ananías y Zafiras que, haciéndole creer al resto de la gente que habían vendido la heredad en lo que la vendieron y trajeron todo para ellos el precio y lo pusieron a los pies ahí del apóstol Pedro? ¿Para qué hacían eso? ¿Qué los motivaba a ellos a hacer eso? ¿Creían que así iban a honrar a Dios o a ganar algún favor de los hombres? Bueno, favor de los hombres quizás sí, pero para Dios era simplemente una mentira a su espíritu. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a Dios no se honra desde esa naturaleza. Es imposible honrarlo desde esa propia esencia. Meditando en esta realidad, en Juan capítulo 5, verso 43, el Señor declara y dice: yo he venido en nombre de mi Padre. ¿En nombre de qué? Mi Padre. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nombre se le puede dar al Padre si pensamos en un nombre natural? No, yo he venido en el espíritu de mi Padre. Yo he venido en la esencia de mi Padre. Yo he venido en la propia vida de mi Padre. Yo he venido en el carácter de mi Padre. Yo he venido en la majestad de mi Padre, en el esplendor y en el respeto de mi Padre. Ahora, he venido así y ¿qué? Y no me recibís. Ahora, si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Por qué? ¿Por qué razón a otro que viniese en su propio nombre sí le podían recibir? ¿Qué cree usted? ¿Por qué razón? Esa es la respuesta, porque era de su propia naturaleza. Era de su propia naturaleza. Es que es así, hermano. La carne se revuelca con la carne. Le fastidia y aborrece al espíritu. ¿Ok? ¿Cómo son los dichos esos populares? Dios los cría y ellos se juntan. Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, pero no sé si Dios, hasta dónde Dios los puede criar. Alabado sea el Señor. Ah, Dios los crea. Ahora sí. Dios los crea y ellos se juntan. Listo, Martica, para que corrijas eso. Pero es el punto. Juan capítulo 10. Es un asunto de naturaleza, mis amados. Es un asunto de esencia. Es un asunto del propio ser. En Juan 10:25 el Señor les dijo: os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, no en mi propio nombre. Ellas dan ¿qué? Testimonio de mí.
Juan capítulo 12, versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto, ¿ve qué? He llegado a esta hora, Padre. Glorifica. ¿Glorifica qué? Glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré, ¿qué? Otra vez. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Versículo 18. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí que me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Ese es el principio. Si fuerais del mundo, ¿qué hace el mundo con lo suyo? Lo ama, pero no soy del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo, ¿qué? Os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán ¿qué? La vuestra. Mas todo esto os harán, por favor. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. ¿Por qué? Por causa. Ajá. Mas todo esto os harán por causa de qué. Ese es el principio. Todo esto os harán por causa de qué. De mi nombre. ¿Cuál es el problema? Que tengamos un letrero en la frente que diga lo que, no sé, Yahvé, Jehová, lo que usted se imagine, Jesucristo es el Señor. No. No son las letras que se pronuncian, no. Es que aquí está la razón por la cual los aborrecen. ¿Por causa de qué? De mi nombre. Lo que aborrecen es mi naturaleza. Lo que aborrecen es mi luz. Lo que aborrecen es mi esencia. Lo que aborrecen es mi carácter. Lo que aborrecen es mi justicia. Lo que aborrecen es mi espíritu. Eso es lo que aborrecen. Y por supuesto, no conocen a quién. Al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre que aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a qué, y a mi Padre. Ahora yo pregunto, ¿quiénes eran estos que le aborrecían? O podemos decirlo, los que comandaban el aborrecimiento. Porque a lo suyo vino y los suyos en general, todo el mundo, desde la cúpula religiosa hacia abajo, todo el mundo le rechazó, no le recibió. Pero estos eran los que se proclamaban en nombre de ¿qué? De Dios. Y los que se proclamaban como representantes ¿de qué? De Dios. Entonces, es para que se cumpla la palabra que está escrita ¿en dónde? En su ley. ¿Cuál es la palabra? Sin causa. ¿Sin qué? Sin causa. Sin causa me aborrecieron. Pero el punto es, ¿qué es lo que aborrecían? Ese es el punto. Ese es el punto. Eso es lo que se aborrece. Esto no es un asunto personal, mis amados. ¿Ok? Esto no es un asunto personal. ¿Ok? No es un asunto entre Juan, Pedro y María, fulanito. Es que él no me cae bien. Aquel sí me cae bien. Uy, es que esa persona me fastidia, esta otra persona no. No. Es un asunto de ¿qué? De naturaleza del ser. A mí no me gusta Jesús, cómo se viste, qué hace, qué no hace, por qué se pone el pelo para un lado cuando se peina o por qué no se peina. No tiene que ver con eso. Es un asunto de ¿qué? De naturaleza. Él está diciendo es, sin causa me ¿qué? Me aborrecieron. Sin causa ¿qué?
me aborrecieron. ¿Cuál fue la causa para que ellos realmente ¿qué? Me aborrecieran? La pregunta es, ¿cuál es el mal que el Señor les hizo? Pregunta interesante, ¿eh? ¿Cuál es el mal? Ok, pero ahora lo que podemos meditar, Alex, es si la luz del Señor o si el Señor mismo les pone al descubierto y al desnudo, la pregunta es, ¿eso es un mal o es el mejor bien que podía llegar a sus corazones? No era ningún mal. Por eso Él dice, para que se cumpla lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Sin causa que me aborrecieron. ¿Cuál es el mal que el Señor les hizo? ¿Qué maldad el Señor obró para ellos? ¿Qué injusticia el Señor obró para ellos? ¿Cuál fue la perversión que el Señor les hizo? No, ninguna. Sin causa que me aborrecieron. Y así usted ve todo el patrón escritural. A ver, póngase a meditar. ¿Cuál fue el mal que Isaac le hizo a Ismael? ¿Qué tan malo y perverso fue Isaac con quién? Con Ismael. Quizás alguien diga, no, es que no lo han visto. Venga, yo se los muestro, aquí está. Este fue todo el mal que Isaac le hizo a quién. ¿Qué mal le hizo Isaac a Ismael? Pero como no es un asunto liviano ni ligero, encontramos la razón de ser. Mira, acompáñenme ahí, Gálatas capítulo 4. ¿Y qué tiene esto que ver con la honra? Tiene todo que ver con la honra. Porque desde una naturaleza opuesta, contraria, muerta, a Dios no se puede honrar. A Dios no se puede honrar. La honra no son simplemente acciones que uno hace. La honra es la naturaleza verdadera desde la cual esas acciones se levantan y se manifiestan. Y tiene que ser la naturaleza de Dios, el Espíritu de Dios, bajo el carácter de Dios, bajo la sustancia divina. No son simplemente acciones por hacer. Acciones por hacer cualquiera las hace. Cualquiera las hace. ¿Ok? Pero ¿cuáles son las motivaciones de donde todas esas acciones que hacemos vienen? Gálatas capítulo 4, ¿lo tiene ahí? Bueno, miremos ahí en Gálatas capítulo 4, el versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Cómo qué? Como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Cuál era la causa de la persecución? ¿Cuál era la causa de la persecución? Era que uno era el nacido según la carne y el otro era el nacido según ¿qué? El Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne y el Espíritu son ¿qué? Son enemigos. Y esta naturaleza de la carne nunca puede ¿qué? Honrar a Dios. Y si ve una honra genuina y verdadera a Dios de la otra naturaleza, ¿qué hace con esa otra naturaleza? La odia, la persigue, pero no es de ahora, es de siempre. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de ¿qué? De la libre. Y uno sigue meditando, a ver, ¿qué mal le hizo Abel a Caín? ¿Cuál fue el mal que le hizo Abel a Caín? Le robó el amor de Eva, dirá alguno. ¿Cuál es el mal? O sea,
Pero ¿cuál es el mal, mis amados, que Abel le hizo a quién? A Caín. Para que Caín concibiera y dijera: tus días llegaron a su fin. Acompáñame al campo a dar un paseo. De seguro no vuelves más. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque el principio siempre es el mismo. ¿Ok? La carne siempre va a perseguir ¿qué? Al espíritu. Siempre va a aborrecer ¿qué? Al espíritu. ¿Ok? Y mientras esa división no esté clara en nuestro propio ¿qué? Corazón. ¿Ok? Y estemos viendo que el enemigo está afuera. Y no estamos identificando que el enemigo está ¿qué? Dentro de nosotros mismos. Y que lo que tenemos es que vivir cada día vueltos verdaderamente ¿a quién? Al Señor. Para negarnos a nosotros mismos. Para tomar la cruz cada día. Y seguir ¿a quién? Al Señor. Para operar en su propia ¿qué? Naturaleza y espíritu. Y de esa manera poder experimentar la verdadera honra de Dios, y desde una honra formada y edificada en el corazón, llegar a ser como Pablo dijo: si alguno se limpia de estas cosas, no que se cree limpio y está en su propia inmundicia, no, si alguno se limpia de estas cosas, entonces será instrumento para honra, útil al Señor, santificado para toda buena ¿qué? Obra. Pero póngase a meditar en eso. El mal que David le hizo a Saúl. ¿Cuál es el mal que qué? Que David le hizo a quién? A Saúl. ¿Qué podemos decir? ¿Cuáles fueron las colecciones de maldad que David hizo a Saúl? Y que la intención de Saúl era ¿cuál? Hay que matarlo. Este no puede prevalecer. A este hay que ¿qué? Que matarlo. Porque en el corazón de Saúl, David venía a robarle su ¿qué? Su trono. Aquí yo soy ¿qué? El rey. Y nadie puede venir a tratar de intentar quitarme ¿qué? Mi propio reino. Es un asunto de naturaleza, mis amados. La honra también es un asunto de naturaleza. Juan capítulo 7, versículo 7. No puede el mundo aborreceros a ustedes. Le estaba hablando eso a sus hermanos. Los que le estaban diciendo: sube ahora a Jerusalén y participa de la fiesta. Haz señales y vuélvete ¿qué? Famoso. ¿Ok? Pero muy en el interior de su corazón sabían: si el Señor, si Él sube allá, lo pueden apedrear. Y lo pueden hasta matar. Qué bueno sería eso. Suba a la fiesta, ¿ves? Es el mejor escenario que tiene para que sea ¿qué? Famoso. ¿Y qué les dice el Señor? El mundo no puede aborrecerlos a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo no podía aborrecer a sus hermanos? Porque sus hermanos eran del mundo. Tenían la naturaleza de ¿qué? Del mundo. Tenían el espíritu del mundo. Mas a mí se me aborrece, dice. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras ¿qué? Son malas. ¿Quieren fiesta? Suban a la fiesta. No hay ningún problema. Pero yo no subo a esa fiesta. Romanos capítulo 8. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Que el Señor trabaje en cada uno de nosotros, mis amados, y produzca un verdadero corazón de ¿qué? De honra en nosotros. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse o la mente de la carne es muerte, pero el ocuparse o la mente del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden sujetarse. Los que viven según la carne no pueden agradar ¿qué?
no pueden agradar. Es que es imposible agradar a Dios, no pueden. Es una naturaleza que contraria. Ahora la pregunta es, amados, ¿cómo desde esa naturaleza podemos honrarle? ¿Cómo desde esa naturaleza podemos agradarle? ¿Cómo desde esa naturaleza que dice, según Malaquías 1:4, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado? ¿Ok? Y el Señor les dice, ellos edificarán y yo destruiré y les llamaré territorio de impiedad y pueblo contra el cual el Señor está indignado. No 4 meses o 5 años. Está indignado para siempre. Porque de lo que el Señor está hablando es de una naturaleza. Y está diciendo, esa naturaleza jamás me puede ¿qué? Honrar. Jamás me puede ¿qué? Honrar. Por eso a Jacob he amado y a Esaú ¿qué? He aborrecido. El primer nacimiento lo aborrezco. Porque el primer nacimiento es de la carne. Y lo que es de la carne ¿qué? Carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Y la carne siempre va a aborrecer al espíritu. Siempre va a aborrecer al espíritu. Y el espíritu siempre va a aborrecer a la carne. Es así, es un asunto de ¿qué? De su propia naturaleza. Así es como se responde. Esta naturaleza siempre es soberbia, siempre es atrevida. Por eso Dios les dice, han menospreciado mi nombre, y ella siempre pregunta, ¿tu nombre? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Habla a ver en qué hemos menospreciado tu nombre. Ustedes me han deshonrado. ¿Nosotros en qué te hemos deshonrado? ¿Por qué dices que te hemos deshonrado? ¿Ok? Y la pregunta es, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? O sea, bajo esta naturaleza no se puede ¿qué? Honrar a Dios. Por eso de vuestra mano no aceptaré ¿qué? Ofrenda. Porque es un asunto de ¿qué? Del corazón. La honra divina, mis amados, no es algo que tiene al hombre como fuente. Si nos llevamos ese principio en esta mañana y lo aplicamos en nuestro propio corazón, o más bien dejamos que esa palabra llegue a ser vida y realidad en nosotros, nos va a traer bien. La honra divina no es algo que tiene al hombre como fuente. El hombre no es fuente de honra divina. El hombre no es fuente de gloria divina. Esta honra y esta gloria tiene a Dios como fuente. Ya lo leímos. Hay en muchos pasajes. Hoy leímos uno, Salmo 8, cuando dice que Dios le coronó a ese hombre ¿de qué? De gloria y ¿de qué? Y de honra. Dios le coronó a él. Ese hombre no se coronó solo. Dios puso todo lo creado debajo ¿de qué? De sus pies. Eso no fue el mismo Adán que dijo, todo está... No. Fue Dios el que lo hizo. ¿Ok? Por eso, esta naturaleza, la naturaleza de Dios, puede honrar a Dios. ¿Ok? Porque es una naturaleza que tiene el Espíritu de Dios. Porque es la naturaleza que divina. Esta naturaleza no es soberbia. Esta naturaleza no es jactanciosa. Es pacífica. Es benigna. Es buena. Porque ¿es de quién? Es de Dios. ¿Ok? Esa es la naturaleza que el Señor quiere formar ¿en dónde? En nosotros. La gloria es su peso completo, ¿ok? La honra es el precio que esa gloria tiene. Es el valor que esa honra o que esa gloria tiene. La estima del más alto grado, ¿ok? Lo que verdaderamente representa lo precioso, ¿ok? La honra es sinónimo de lo precioso, ¿ok? Como dijo el apóstol Pedro en ese pasaje, Primera de Pedro, vamos a buscarlo allí. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2.
versículo 7. Pedro dice, para vosotros, pues, los que creéis, ¿Él es qué? Él es precioso. ¿Ok? Para vosotros los que creéis, ¿Él es qué? Él es precioso. Para los que no creen, Él es piedra de tropiezo, roca que hace caer. Pero para los que creen, Él es que es precioso. La honra y gloria de Dios son propias de la naturaleza de Dios. ¿Okay? Una naturaleza muerta, caída, carnal, jamás honra ni glorifica al Señor. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Dice, pero vemos, verso 9, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado ¿de qué? De gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte ¿qué? Por todos. Y si vamos a Filipenses 2, 7 al 8, entendemos qué es lo que el escritor de Hebreos está anunciando aquí. Recuerda que leímos en el Salmo 8. En el Salmo 8 usted encuentra esa expresión. Le hizo un poco menor que los ángeles. ¿Ok? Y le coronó de gloria y de qué? Y de honra. Y está hablando ¿quién? Del hombre. Y ahora el autor de Hebreos toma ese mismo pasaje y dice a Jesús. ¿Coronado de qué? De gloria y de qué? Y de honra. ¿Por qué él escribe eso? Bueno, mire Filipenses 2 y ahí vemos por qué lo escribe. Filipenses capítulo número 2, versículo número 7 y 8. Sino que se despojó ¿qué? A sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante ¿qué? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte qué? Y muerte de cruz. ¿Ok? Por eso el escritor de Hebreos dice lo que dice allí en ese verso 9. Fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son ¿qué? Son todas las cosas, y por quien todas las cosas que subsisten. Observe el principio, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. Que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. ¿Okay? Y podemos pensar que llevar muchos hijos a la gloria es vernos sentados en un trono como en el Señor, al lado de Él, y unas aureolas que andan dando vueltas, estrellitas y un brillo que salta de un lado y del otro. Pero Él quiere llevar muchos hijos ¿a qué? A la gloria. ¿A qué? A su peso completo, a su propia esencia, a su propia naturaleza, a su propio espíritu, a su propio carácter. Hijos que tengan su propio ser. Por eso la necesidad de nacer ¿de qué? Del espíritu. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación. ¿De quién? De ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son ¿qué? Son todos. ¿Cómo se puede llevar a esos hijos a la gloria sin un proceso de qué? De purificación o santificación. Ahí lo dice en el verso 11. ¿Cómo se lleva a esos hijos a la gloria? Una palabra que uno aprende, una doctrina que uno aprende, ¿ok? 4 lecciones que uno aprende y de esa manera los hijos son llevados ¿a dónde? ¿A la gloria? No. El que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. Porque los ha ¿qué? Santificado. Pero eso no es de dicho, eso no es de palabra. Eso es de una experiencia que se tiene que ¿qué? Que vivir. Donde ya nosotros no vivimos para nosotros ¿qué? Mismos. Ni buscamos lo nuestro propio, sino lo que es de ¿quién? De Cristo Jesús.
Pero eso hay que llegar a ¿qué? A experimentarlo. Me pueden pasar 40 años, ¿ok? Me sigo congregando todos los domingos, ¿ok? Pero sigo siendo y puedo seguir siendo el mismo carnal, buscando mi propio ¿qué? Interés y aprendiéndome de memoria que soy como Isaac. Yo, hermano, soy como Isaac. No, puedo decir que soy como Isaac, ¿ok? Pero Ismael ya no puede crecer más en mi corazón. Pero yo puedo decir que soy como Isaac. No hay problema. Soy como Isaac. Ismael haciendo fiesta allá adentro. Y corre para un lado y corre para el otro. ¿Ok? Y persiguiendo la naturaleza del espíritu donde quiera que la ve. Pero esto es una realidad diciendo, anunciaré a mis hermanos, ¿tú qué? Tu nombre. ¿Qué es lo que anuncia? Yahvé o Jehová, ¿qué es lo que anuncia? Anuncia su nombre. Anuncia su naturaleza, anuncia su esencia, anuncia su ser, anuncia su carácter, su esplendor, su honra, su valor, su respeto, su espíritu. Y en medio de la congregación, ¿qué? Te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios, ¿qué? Me dio. ¿Ok? Entonces, de esa manera, Él lleva a los hijos, ¿qué? A la gloria, a la honra, para que desde esa naturaleza Dios pueda recibir lo que es suyo. Lo que es, ¿qué? Suyo, ¿ok? Mire, así es como somos llevados a la gloria, 2 de Corintios capítulo 3, ¿ok? 2 de Corintios capítulo 3. Así somos llevados a la gloria, en la experiencia y vivencia de esta verdad, ¿ok? No es que ayer no sabíamos el capítulo ni los versículos y ya nos enteramos anoche de eso y automáticamente, sí, ya, qué bueno, ya. Antes no lo era, ahora sí lo soy. No, no, no. Es así. 2 de Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan, ¿a quién? ¿Se conviertan a quién? Al Señor Jesucristo. El velo que se quitará, porque el Señor es que es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay que, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros mirando que a cara descubierta, cara sin velo, como en un espejo, no es mirando en un espejo, sino como en un espejo, que lo único que hace es reflejar que la sustancia que está que delante de Él, ¿ok? No sé si hacer el paréntesis, mejor seguimos. Solo transformados de gloria en ¿qué? Somos transformados de gloria en gloria, en la misma ¿qué? Imagen, porque lo que se está mirando en el espejo es la ¿qué? Es la gloria del Señor, es la sustancia de Cristo. La sustancia de ¿qué? De Cristo. Si esta sustancia cada día se está haciendo ¿qué? Real. Si esta esencia cada día la estamos ¿qué? Viendo. Si este Señor cada día se está ¿qué? Apareciendo. Si se está revelando cada día algo de su propio ser, de su propia esencia. Si algo de su paciencia está siendo ¿qué? Real en nosotros. O de su benignidad, o de su paz, o de su bondad, o de su majestad, o de su amor, o de su paciencia, o paz, o fe. Entonces, en esa medida, si estamos abrazando esa verdad, estaremos siendo ¿qué? Transformados. ¿Transformados de qué? De gloria en gloria, en la misma imagen, ¿como qué? Como por el Espíritu ¿qué? Del Señor. Y entonces, ¿qué le podremos ofrecer al Señor? Le podemos ofrecer al Señor lo que es del Señor. Lo que es del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Teniendo nosotros este ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio del Espíritu. El único ministerio donde podemos ser ¿qué? Transformados a su propia ¿qué? Imagen, pero también el único ministerio donde esta vida que nosotros tenemos va siendo ¿qué?
crucificada. El único ministerio donde perdemos lo que somos y llegamos a ganarlo, ¿a quién? A Él. Entonces, teniendo este ministerio, antes bien, renunciamos a lo que, a lo oculto y qué, y vergonzoso. Renunciamos a lo oculto y qué, y vergonzoso. Se puede hablar con qué, con transparencia, se puede hablar con claridad, sinceridad, mirando a qué, a los ojos, y las cosas que hacemos también provienen de esa misma qué, naturaleza, ¿ok? No andando con qué, con astucia, ni adulterando qué, la palabra de Dios, sino por la manifestación, exhibición y expresión de la verdad. ¿En dónde? En el corazón, y así brota, y así se hace ¿qué? Evidente, y así se puede cumplir lo que el Señor dijo: he manifestado tu nombre, ¿a quién? A los hombres. Y si cada hijo llega a ser una manifestación viviente ¿de qué? De esta verdad, ¿qué es lo que está manifestando a los hombres? ¿Algo suyo o más bien lo del Señor formado en él? Eso es. Entonces, por la manifestación de la verdad, recomendándonos, mostrándonos o presentándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ese es el deseo del Señor. Eso es lo que el Señor que quiere. ¿Ok? Hacer de todos y cada uno de nosotros ¿qué? Instrumentos de honra. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Que nosotros seamos instrumentos ¿de qué? De honra. Porque es un asunto ¿de qué? De naturaleza. No nos podemos quedar en las ramas. Tenemos que ir realmente a lo profundo que el Señor quiere producir en cada uno ¿de qué? De nosotros. ¿Ok? Miren, las acciones que hacemos, los pensamientos que tenemos, las palabras que hablamos, los comentarios que decimos, todo proviene desde muy adentro. Todo proviene desde muy ¿qué? Adentro. Y lo que el Señor quiere producir es un cambio real y sustancial. ¿Dónde? Adentro. Esa es la realidad del Señor. Para hacernos instrumentos ¿de qué? De honra. Santificado, dice, santificado. Útiles al Señor. ¿Y dispuestos para qué? Para toda buena obra. Padre, te damos gracias por permitirnos compartir este tiempo, Señor. Gracias por tu Espíritu y por la necesidad que tenemos de cada día ser ministrados por ti. De cada día poder escucharte, Señor. Pero en esa misma medida también abrazar lo que escuchamos, recibir lo que escuchamos, acoger en nuestro corazón lo que escuchamos de parte tuya, Señor. Obedecer tus mandamientos, creer en lo que tú has dicho, confiar, depender y caminar en fiel obediencia, Señor, a lo que tu Espíritu direcciona en nuestros corazones, para que lleguemos a ser lo que tú deseas, instrumentos de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, para entonces poder dar tributo a tu nombre y poder honrarte conforme, de acuerdo a la medida, como corresponde, según tu nombre, tu esencia, naturaleza, sustancia, carácter, autoridad, poder, tu propio espíritu y tu propia persona, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.